Ya, a ver, continuamos con la segunda parte de geopolítica, cuarto, ¿no? Como yo le dije, solo hicimos a 40 minutos, ¿no? Continuamos, a ver, ¿no? Nos habíamos quedado en lo que era el hinterland, ¿no? Llegamos a hacer, ¿no? Sobre el hinterland, ahora vamos a poner, ¿no? Al Harlem, Harlem, Harlem. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué se pone rojo? Espera un ratito, un ratito. Sí, no sé. Se le ocurre. Ya, a ver, un ratito. Ay, no sé qué pasó acá. Herda, ¿no? Herland, Herland. Creo que sí les mencioné sobre Herland, ¿no? El Herland o el núcleo vital, ¿ya? Herland o núcleo vital. ¿Qué es, pues, no? Herland o núcleo vital. En el Herland o núcleo es la zona de mayor desarrollo, lugar donde se encuentra la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado. En él se concentran los poderes del Estado. Es la zona más poblada y lugar donde se concentra el desarrollo económico, político, militar y ¿qué más? ¿Qué nos faltaría? Cultural. De ahí se irradia el poder nacional para ir ganando el espacio de crecimiento hasta las fronteras, incluso fuera de ellas. El núcleo vital del Estado peruano se localiza en la capital de la República y la provincia constitucional del Callao, donde se pone de manifiesto el centralismo como un fenómeno de la concentración económica, política, social, cultural y militar. La seguridad del núcleo vital es proporcionada por el espacio de crecimiento, pues cuanto más lejano esté de las fronteras, su defensa y protección es más efectiva. Sin embargo, ello requiere que esté dotado con los recursos suficientes y la más amplia red de comunicaciones y transporte, con el objetivo de ¿qué? De evitar su aislamiento del espacio de crecimiento. Núcleo vital, ¿no? No, por ejemplo, ahorita, ¿cuál es la capital del Perú? Lima, ¿no? No, a ver. Por ejemplo, Lima es muy conocido, ¿no? Lima, Lima. Sí, como digo, yo estoy lejos de la capital. Pero digamos que como Lima, como centro, ¿no? Ahí se desarrolla todo, ¿no? Está el Congreso, la Municipalidad de Lima. ¿Qué más, no?
¿Qué más? A ver. No sé, no sé, no. ¿No? Entonces se encuentra todo, casi todo, ¿no? El núcleo vital. ¿Qué más podemos agregar con de esto del núcleo vital? Por si acaso centralismo, ya no hay. Hay descentralización, sí hay. No, no digan que todo es el gobierno central. Por eso han creado el proyecto de descentralización. ¿No? El GERNA es la zona de territorio de mayor desarrollo, generalmente se localiza en la parte central del Estado. Constituye la zona donde se ubican los poderes del Estado y concentra la mayor capacidad, posee la mayor parte de los recursos económicos y humanos de un Estado. Pero eso sí, digamos, ¿no? El Estado mismo divide, ¿no? Divide en un presupuesto, ¿no? Para las demás. No es que, digamos, el centro es el que tiene el mayor poder, ¿no? Sino que digamos que, no, ¿no? Digamos, más que todo. O sea, digamos, no, esta zona no concentra todo, ¿no? O sea, los estados centralizados unitarios sitúan su capital, como es el caso, bueno, de acá de Perú, es Lima. El núcleo vital está generalmente formado por numerosos núcleos, más pequeños que al integrarse o unirse entre sí, forman el corazón del estado. A ver, no sé si se me escucha, ¿no? Si no se me escucha normal, me puede decir para poder, digamos, alzar un poco la voz. Ya. Carla, tal vez lo hayan escuchado, ¿no? Si no lo han escuchado por mí, tal vez por ahí habrán escuchado Harlan, ¿no? Que trata también sobre una serie de televisión que está en Netflix también. Sí, a ver, vamos a pasar ya al otro punto, que es, pues, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? A ver, ¿qué son las comunicaciones? ¿No? ¿Qué son las comunicaciones? ¿No? ¿Qué son las comunicaciones en sí? A ver, ¿en qué ayudan las comunicaciones ahorita actualmente? ¿No? ¿En qué ayuda? Más que toda la información, ¿no? Por ejemplo, las noticias que ocurren, ¿no? Como el lunes que se levantaron por los rayos, ¿no? ¿No? Las comunicaciones son, pues, ¿no? Las vías y medios que unen las diversas zonas del Estado, dentro de ellas y hacia otros estados. Por ejemplo, ¿no? ¿Hay comunicación entre los alcaldes? Sí hay comunicación. Y hasta hay un grupo que lo representa.
Si ustedes, a ver, por ejemplo, sus familiares que están lejos se llegan a comunicar o no. ¿Sus familiares que están lejos se llegan a comunicar con ustedes? Sí, ¿no? A ver, también son las vías y medios que unen las diversas zonas del Estado entre sí, dentro de ella y hacia otros estados. El gobierno es el cerebro del Estado y las comunicaciones son los nervios o venas que unen las diversas zonas del territorio entre sí y con otros estados. Cumplen una función esencial para toda la organización política en el espacio. Le dan contextura al Estado, posibilitando la circulación de los diversos medios económicos, políticos, militares y culturales que el Estado requiere para lograr la unidad necesaria y la agilidad en el cumplimiento de sus objetivos. ¿No? A ver. El progreso de un Estado se determina por la calidad de sus medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, supercarreteras, barcos modernos, aviación, ¿no? Aviación actualizada, comunicación, vía satélite, radio, televisión, entre otros, ¿no? A ver, por ejemplo, a ver, las comunicaciones, ¿qué más? Bueno, ¿qué es la comunicación? ¿Algún día piensan estudiar, no, la carrera de comunicaciones o no? Es bonita, claro, aunque digamos, meterse esto también de la carrera de la comunicación, no, hay problemas, porque digamos, tendrías que hablar con la verdad, ¿sí? Tendrías que hablar con la verdad, esa es una de las grandes verdades. No, bueno, ese es uno de los grandes problemas. Porque si sabemos, la comunicación siempre está presente, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un acto comunicativo, en la cual, ¿no? Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente, ¿no? La interpretación del mensaje por parte de un receptor. Es, por ejemplo, ustedes me escuchan, ¿no? Claro, o tal vez puede ser que tienen interferencia, ¿no? Tienen interferencia en la videollamada. Puede ser que sí, ¿no? Porque a veces se cae el internet, ¿no? O a veces pasa un carro y todo ello. La comunicación general, ¿no? Toma lugar en tres categorías de sujetos principales: los seres humanos, ¿no? Como el lenguaje, los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados, ¿no? Como la cibernética. En un sentido general, la comunicación es la interacción verbal al contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de comunicación estamos haciendo? Bueno, ¿estamos haciendo una comunicación no verbal o verbal? Verbal, ¿no? En la cual, a ver, al hacer comunicación verbal, ¿no? O comunicación lingüística, es aquella que utiliza las palabras como signo. No puede ser aislada de una serie de factores para que sea efectiva, lo que incluye la comunicación no verbal. Las habilidades de escucha y la clarificación. El lenguaje humano puede ser definido como un sistema de símbolos
O signos lingüísticos, conocidos como lexemas y reglas gramaticales, en las cuales los símbolos son manipulados. ¿No? La palabra lenguaje se refiere además a las propiedades comunes del mismo. Con estos signos se representan los objetos y hechos de la realidad, y uniéndolos mediante las reglas de la gramática. Se construyen mensajes complejos, es decir, pues no, las oraciones, con las cuales se representan pensamientos. En el caso de que dos personas hablen el mismo idioma, reconocerán los signos que cada uno se pronuncia y su significado, de tal manera que evocará en la mente un pensamiento o una idea que les querrá transmitir. El aprendizaje esto ocurre normalmente y de manera intensa durante los años, pues, ¿no? De la niñez humana. Y digamos, ¿no? También la comunicación verbal. Es, por ejemplo, cuando ustedes, ¿no? Van, te dicen, ¿no? Tú señalas, preguntan cuántas hamburguesas quieres, ¿no? Digamos, o cuántos pollos, ¿no? Y tú contestas con la mano, ¿no? Tus dos dedos levantas. Sí, o sea, la comunicación no verbal consiste en transmitir significados en la forma de mensajes no verbales. Se utiliza signos no lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, los gestos, las expresiones faciales, la expresión corporal, el contacto visual, la manera de vestir, ¿no? Todo eso se utiliza, ¿no? A ver, pero ¿qué influye esto en la geopolítica, no? Las comunicaciones, ¿no? Permiten que circulen en el espacio de un Estado, ¿no? Los medios económicos, políticos y militares, que se tramitan de uno con otro fin las disposiciones de conducción política, los productos económicos, las noticias de los elementos sociales y las órdenes de los mandos militares. En esta forma, ¿no? Como las comunicaciones vía y sus medios dan territorio al Estado, la unidad necesaria y la agilidad para que en la esfera de actividad cumpla, cada uno con su misión y la nación mantenga vida activa, conforme a la finalidad que sirven y a la influencia como las vías de comunicaciones pueden dividirse, ¿no? En vías comerciales o económicas, rutas religiosas, rutas intelectuales y rutas políticas, ¿sí? ¿Qué piensan que solo es la radio y la televisión? Por ejemplo, ¿no? En influencia económica tenemos, ¿no? La economía actual de los estados está supeditada a las condiciones que presenten las vías de comunicaciones para el desarrollo de la circulación, sea ella interna o internacional. Por ejemplo, ¿no? Sabemos cuánto, según los datos, ¿no? Estadísticos, sabemos de todo, ¿no? Cuánto es el sueldo mínimo en cada país, ¿no? Sabemos las tecnologías que hay en otros países, ¿no? Las noticias. Bueno, si no ves noticias, tal vez veas ¿no? Por las redes sociales también. Hasta en las redes sociales hay varios que pues, no, se ponen de periodistas. La influencia espiritual.
¿no? Por ejemplo, ustedes son creyentes, ¿no? Van a misa todos los domingos, y si no van a misa, escucharán misa virtual, ¿no? Supongo. Bueno, yo tengo que verlo diferido porque a veces tengo clases a esas horas. No, a ver. La influencia espiritual en el orden interno contribuye a realizar la unidad nacional, crea un ambiente favorable, la política exterior del Estado y coadyuva a formar bloques de naciones, ¿no? Influencia militar, a ver acá. Sueñan con ir a al ejército, a la marina, ¿no? O servir a su patria. Influencia militar, ¿no? Las vías de comunicación cobran especial importancia para el caso de afrontar una guerra de dos o más frentes, porque facilitan la movilización, la maniobra, los abastecimientos y la evacuación. Bueno, no sé qué ocurra, ¿no? Como esa vez que la Primera Guerra Mundial, que Rusia tuvo que demorar, ¿no? Rusia tuvo que demorar, pues, ¿no? Para que todo su ejército esté a la mano. Pero ahora, digamos, ¿no? También puede ser que nos preparemos, ¿no? Para otra guerra. ¿Quién no sabe, no? Así como se iba anunciando, pues, ¿no? Las guerras de, ¿cómo se llama? El año pasado, pues, ¿no? Cuando Trump quería iniciar una guerra mundial, pero no se pudo, ¿no? También hay, ¿no? La influencia política. Las vías de comunicación contribuyen a la unidad política, en especial cuando los geográficos, físicos y humanos tienden a disociar a la nacionalidad. Algunos investigadores consideran una quinta zona llamada, ¿no?, Highland o tierras altas, que son los puntos más altos del territorio, 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que servirían para instalar bases militares, observatorios, astronómicos o para la resistencia en caso de guerra interna o externa. No puede ser que haya guerra interna, civil war o guerra externa con otro país. Aunque lo hay a veces, ¿no? Sí, ahí lo hay. No estoy mintiendo. En eso ayuda las comunicaciones. Más que todo, hoy en día estamos 100% comunicados, ¿no? Estamos 100% comunicados, ¿o no? A ver, en el siguiente, ¿no? A ver. Como ustedes todos saben, tienen un límite, ¿no? Por ejemplo, las fronteras. ¿Qué son las fronteras? Como dicen, ¿no? A ver, ¿qué son las fronteras en sí? La frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países, en sentido general y amplio. Es el límite o línea de una parcela o un predio, restringido al ámbito político. Este término no se refiere a una región o franja, mientras que el término límite está ligado a una concepción política y administrativa. Las fronteras están determinadas por la línea perimétrica que envuelve el espacio territorial ocupado por un estado. Es el límite entre dos estados que están frente a frente. Es la línea que indica hasta dónde llega la acción directa del estado, ¿no? Por ejemplo, a ver, ustedes no todos son de un mismo distrito, ¿o sí?
¿Todos son de un mismo distrito? Creo que no, ¿no? O tal vez hayan viajado y puede ser que eso se trate, ¿no? Pero está dividido, ¿no? ¿No? Los estados tienen una característica esencial, ¿no? La soberanía, esta es la facultad de implantar y ejercer su autoridad sobre el territorio de su jurisdicción, para que el ejercicio de la soberanía por parte de los estados no perjudique a otras naciones. Se crean límites definidos en porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es cuando se habla de fronteras. Todos los países tienen sus fronteras. Perú también. Acá tenemos cinco fronteras. Sí, cinco. Las fronteras no se demarcan únicamente cuando hay tierra de por medio, pues existen fronteras de distinto tenor, aéreas, territoriales, fluviales, marítimas y lacustres. Esto quiere decir que en muchos casos la frontera de un país con otro no se encuentra definida solamente donde hay tierra, pues en algunos casos esa división se efectúa utilizando ríos, mares, entre otros. Ah, claro, hasta el monte más alto, pues, ¿no? Para la delimitación de fronteras se utilizan en muchos casos aspectos visibles de la geografía de un país. Por ejemplo, si hay muchas montañas, se emplea el pico más alto o el fin de la cadena montañosa. En otros casos, como en el continente africano, su trazado coincide con el de los paralelos y meridianos, consecuencias directas del reparto colonial. ¿Ya? A ver. En la actualidad, muchas fronteras se caracterizan por el alto grado de vigilancia al que están sometidas, particularmente, ¿no? En las últimas décadas. Las fronteras no solo han proliferado, sino que además se han fortificado con el fin de intentar detener los flujos de personas, algo que como tal no forma parte intrínseca de su sentido primordial, que no es otro que el de simple demarcación territorial. Esto es una línea de deslinde entre comunidades políticas. Frontera y muro no son sin más dos términos intercambiables. Es decir, muro. A ver, ¿no? El caso de la frontera aérea es utilizado para poder controlar el cielo del país. Un avión que desee pasar por el espacio aéreo de un estado ajeno a aquel de donde proviene debe pedir autorización. De lo contrario, el gobierno de dicho estado puede considerar que su espacio aéreo está siendo invadido, lo que puede conducir a que se tomen decisiones extremas que pueden llegar hasta el derribo de la aeronave. En el caso de los ríos, si la frontera es un río, la división se hace en la vaguada, vaguada, la parte más profunda de este. En caso de que este quede muy cerca de la costa de uno de los países, se utiliza una línea imaginaria que divide el río por la mitad. Con las fronteras marítimas y aéreas es diferente. En estos casos se establecen líneas imaginarias jurídicamente establecidas y que son visibles en los mapas y por medio de coordenadas. En el caso de las fronteras marítimas, la división se hace visible mediante, a ver, mediante qué creen que se haga, digamos, en el mar, ¿no? ¿Cuál creen que sea la frontera en el mar? No creo que vayan a poner un muro.
Mediante boyas, ¿no? Mediante boyas. Ya, a ver. ¿Pero qué permite más? Bueno, la frontera. En la frontera también se produce el enfrentamiento y resistencia de las presiones de soberanías de países colindantes. Por ello es de suma importancia que ellas se establezcan con solidez, seguridad y fortaleza. Los medios que por lo general ayudan a esto son los accidentes geográficos. En los tiempos actuales, las fronteras entre los países son delimitadas mediante la firma de tratados internacionales. Sí, pues hay tratados internacionales. ¿Para qué los voy a mentir? Pero ¿creen que respetan? Eso, pues, ¿no? ¿Respetarán la frontera? Ya, a ver. Por ejemplo, ustedes hasta el momento no, está internamente, ¿no? Dentro de los distritos de Lima, todavía hay problemas, ¿no? De límites, de demarcación, ¿no? Por acá nomás Lurín con Pachacama, hasta ahorita no se definen las fronteras, ¿no? Esa es una de las grandes verdades. Hasta acá ahorita, en Lurín con Pachacama siguen discutiendo. Bueno, ahorita han parado por lo que no ha sido época de pandemia, pero yo creo que pasando esto puede ser que ocurra, ¿no? ¿No? A ver. Si ustedes a veces que tienen hermanos, ¿no? Algunos creo que tienen hermanos, a veces se molestan cuando invaden su privacidad. No, a ver, todo eso, como hemos dicho, es parte del tema, ¿no? Las fronteras, las comunicaciones, el Heartland, el Interland. El Interland, no, en otras palabras resumidas, es lo externo, el externo. Ya, a ver, hemos visto Kinderland, Heartland, que es el vital, ¿no? El núcleo vital, las comunicaciones y las fronteras. Ya, a ver, ¿no? Sabiendo una vez eso, ¿no? Van a pasar a responder cinco preguntas nada más, ¿no? Cinco preguntas nada más. Fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La primera dice así. Esta actividad 4 también estará en el Classroom, ¿no? También estará en el Classroom. ¿Qué es el Estado? A ver, ¿qué es el Estado? No, no es el que publicas tú cada rato en WhatsApp, ¿no? ¿Qué es el Estado? Ya, a ver, ¿qué es el Estado, no? A ver, ¿no? El Estado, pues, ¿no?
Es la nación peruana jurídicamente organizada, ¿no? La entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Y te dice cómo se le estudia al Estado geopolíticamente. Creo que te lo acabo de decir en clase, ¿no? ¿Cómo se le estudia al Estado geopolíticamente? Ya, a ver. ¿Cómo se le estudia al Estado geopolíticamente? Creo que ya lo dije. ¿Sí? ¿Cómo está determinado el espacio de crecimiento? A ver, ¿cómo está determinado el espacio de crecimiento? Ya, a ver. ¿Cómo está determinado el espacio de crecimiento? O sea, el Herland. A ver, acuerdo de acuerdo. Ah, no, Hinterland. A ver. ¿Cómo está influenciado el espacio de crecimiento? Ya, a ver. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es el núcleo vital? ¿Ya? ¿Qué es el núcleo vital? ¿Qué importancia tienen las comunicaciones en un estado? Esa es la quinta pregunta. Esas cinco lo acabo de decir en clase, ¿no? Espero que hayan tomado bien sus apuntes, ¿ya? Espero que hayan tomado bien sus apuntes. ¿Esa tarea también va a estar en el Classroom? Sí, va a estar en el Classroom. No se preocupen. Ya tomen sus apuntes, ¿no? Eh, Contesten a través de una hoja o vía virtual, ¿no? Para que puedan enviarle el día de hoy. Ya, esa tarea va a estar en el Classroom, ¿no? Van a resolverlo, van a tener tiempo, ¿no? Les paso el link del Classroom por el chat. Si no lo tienen, normal, se pueden comunicar conmigo a los números, ¿no? Creo que sí les di número todavía. ¿No les he dado un número? Bueno, en la siguiente clase ya les daré el número porque ya estamos en la tercera semana. Pero sí, pueden comunicarse conmigo al correo, ¿no? Al correo se pueden comunicar conmigo. O si no, buscan como Oscar Ávila V, ¿ya? Y les pueden llevar, ¿no? A la página de Facebook. Facebook y... Sí, sí, Facebook, e Instagram, ¿ya? Nos estamos viendo ¿Cuánto nos toca el día lunes? ¿Ya? Pásenla bonito, ¿no? Bonito fin de semana y estén atentos, bueno. Cuídense, bye.